Nacional de Misiones, específicamente la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, tiene su representación en Ruedes. En este caso yo soy la representante por la UNAM en Ruedes. Se decidió que sea Misiones porque aquí fueron las primeras jornadas de carreras de educación especial y cátedras de educación especial. Así que bueno, decidimos afrontar el desafío para cumplir nuestras bodas de plata. 25 años de la red, que no es poca cosa, porque para que una red universitaria dure tanto tiempo, digamos, tenga vigencia, es bastante complejo. Así que bueno, esto es nuestro gran mérito. Estas jornadas, 25 jornadas de redes, se están haciendo en simultáneo con las 19 jornadas de RECSE, que es la red de estudiantes de carreras y cátedras de educación especial. De todas maneras, los estudiantes participan de todas las jornadas de redes y tienen también su parte de talleres y cosas aparte que han organizado ellos, digamos, ¿no? Como grupo, como claustro. Ruedes, y bueno, es un espacio, si bien sabemos que es académico, un espacio para compartir trabajos de investigación, comunicaciones, todo que gire en torno, digamos, relatorías de experiencias, que gire en torno a lo que es la educación especial, desde la universidad y hacia la comunidad también, ¿no? Yo creo que se ha avanzado mucho con esto de la ley 26.206, que es la ley de educación nacional que promueve la inclusión educativa, ¿sí? Yo creo que hemos dado un paso bastante importante. Hoy la conferencista hablaba sobre esta Convención de los Derechos Humanos y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que a hoy en Argentina ya tiene, ella decía, el rango y estatuto como la Constitución Nacional. Entonces, como Argentina adhirió ya en el 2008 a la Convención Nacional y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, me parece que es sumamente importante y meritorio, bueno, que veamos cuál es la importancia y la envergadura que tiene esto de poder trabajar, compartir, reflexionar sobre tanto el campo de la educación especial como el campo profesional de los futuros egresados de las carreras, ¿no es cierto?, de educación especial de todo el país. Estamos contando con representantes de Comodoro Rivadavia, de Neuquén, o sea, de la Universidad de Patagonia Austral, de la Universidad de Don Bosco, de la Universidad del Comahue, de la Universidad de Cuyo, de la Universidad de San Luis, Jujuy, Río Cuarto, no me quiero olvidar ninguna, Tucumán. O sea, tenemos muchas universidades que están representadas hoy aquí en Ruedes. Así que creo que no solamente representadas por los profesores, los docentes que están trabajando en el campo de carreras, ¿no?, de educación especial y cátedras, sino también por estudiantes. Estamos realmente muy alegres, muy contentos del trabajo que han realizado nuestros estudiantes de la carrera de profesora de educación especial de esta facultad. Se han organizado muy bien, están trabajando pero muchísimo, recibiendo a sus compañeros estudiantes de otras universidades. Son más de 200 estudiantes que han venido de otras provincias, así que bueno, es toda una movida importante.